Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Una vez solucionado el tema de la dirección, voy a ir haciendo cosillas sueltas que faltan y lo vamos a ver en este episodio, que será un poquito más corto. Lo vemos en unos segundos. He hecho un cálculo provisional de la posición del centro de gravedad y con el avión vacío, sin pasajeros ni nada, cae por delante un poquito de lo que debería estar. Cuando se monta alguien o se llena el depósito de combustible, pues ya se corrige y cae dentro del rango correcto, pero siempre en la mitad delantera, o bastante más de la mitad delantera del límite del centro de gravedad. Entonces lo que he hecho ha sido sustituir esta pieza que va aquí por esta pesa 3 kilos y corrige la posición del centro de gravedad, ya que añado el mínimo peso posible en la parte más a popa del avión. Quiero volver a pesarlo, a ver los resultados que obtengo ya definitivamente, tanto con esa pieza puesta como con la que instalamos que cubre el radiador. Ahora estoy instalando esta banda de goma aquí en este filo para que no sea tan cortante. Ya la he puesto en este lado, queda muy bien. Y esto es una banda que en el interior tiene 2 tiras adhesivas, una a cada lado. Entonces a la vez que se va poniendo se va quitando la cinta que lleva interior roja y se va pegando tanto por arriba como por debajo. Si recordáis, el EFIS tiene un cablecito que tiene que estar siempre conectado a 12 voltios para evitar que se descargue la pila que tiene de respaldo. Igual que las placas base de los ordenadores, el EFIS tiene una pila de botón y para evitar que se descargue, pues ese hilillo tiene que estar constantemente conectado. En este caso lo conecté a una de las bornas de la batería, una de las 2 baterías, pero cuando está el avión varios días sin el cargador de batería puesto, pues la tensión va disminuyendo, la tensión de esa batería, alrededor de medio voltio, una cosa así, cada 4 o 5 días. Y bueno, lo que he hecho ha sido cambiar el sitio donde se conecta ese cable. Prácticamente todo el tiempo está con el cargador de baterías funcionando, como se ve ahora mismo ahí. Están los 2 cargadores cargando las baterías, manteniéndolas para que no se descarguen. Y lo que he hecho ha sido poner ese cablecillo justo antes de este interruptor. Este interruptor separa el circuito eléctrico del avión con el circuito eléctrico de los cargadores de batería. De forma que cuando yo apago aquí, ese cablecillo queda sin contacto con nada, con lo que las baterías no se descarguen y se descargaría un poquito la pila. Pero bueno, eso va a pasar muy pocas veces, porque como he dicho, siempre está el cargador de batería conectado. Así que esa es otra de las cosas que he hecho. Otra de las cosas que falta por hacer es pegar en su sitio los generadores de vórtice. He probado varios tipos de pegamentos, superglue, con cianoacrilato, etc. Y bueno, el que me ha dado resultado es cola de contacto. Además, la cola de contacto pues se quita fácilmente con gasolina. Y en el caso de que alguno se despegue, pues siempre tengo de repuesto o siempre se pueden comprar. Así que lo que he hecho es limpiar con alcohol isopropílico alrededor de los agujeritos. Y ahora voy a ir poniendo cola de contacto en los generadores de vórtice. Son estas piececillas de aquí. Ya las pinté de naranja cuando pinté la pieza esta del radiador. Bien, pues ya están puestos todos los generadores de vórtice. Así que otra cosa menos. Una de las cosas que me faltaba por hacer era vaciar un poquito el depósito de líquido de frenos cuando hicimos lo del circuito, lo del rellenado. Y es que el otro día ya que hizo aquí un poquito de calor, se dilató todo el líquido de frenos y rebosó. Se manchó todo esto, así que voy a vaciarle un poquito con una jeringa. He quitado en cada pistón unos 2 centímetros cúbicos, que creo que será suficiente para que baje un poquito el nivel y aunque dilate más, pues ya no vuelva a rebosar y me manche toda la cabina.
También he cambiado la forma de sujetar el pulsador de la radio, porque antes estaba directamente roscado en la pieza esta negra de metacrilato, pero en una de estas al apretar se hundió, se soltó la rosca porque la rosca es muy finita, así que lo que he hecho ha sido modificar la pieza y comprobar que cabía instalar la tuerca junto con este pulsador, y sí cabía, así que eso es lo que he hecho, modificar las dos piezas para tener el pulsador sujeto con tuerca y una arandela por detrás. Como al cambiar el tema este del pulsador he tenido que mover los cables, voy a volver a poner protección en el tubo por donde los cables entran y salen y rozan con el tubo este metálico. Voy a desmontar esta pieza de aquí. Ya he rellenado con esta espuma la parte del tubo vacía, presionando bien los cables, con lo que ya los cables no se pueden mover con respecto al eje del tubo. Está bien aprisionado esto aquí. Una vez que he cerrado esta parte ya, pues lo que toca es poner las alfombrillas. Van a ir puestas con velcro, así que voy a limpiar bien, voy a desengrasar la parte en la que voy a pegar las tiras de velcro. La forma de ponerlo es muy fácil, se limpia bien, se desengrasa la zona en la que va a pegar la cinta de velcro, se pega la cinta de velcro que va en la parte de abajo, luego se pone la que va en la parte de encima, se le quitan las protecciones para que la parte adhesiva quede a la vista y luego ya se pone encima con cuidado la alfombrilla. Ya he puesto esta, esa otra también, y ahora voy a poner la última pieza, que es la de delante. Pues ya están instaladas las tres alfombrillas, digamos, a ver si el resultado es como se espera y no se mueven o no se sueltan o no se suelta el pegamento, etc. Acabo de hacer los cálculos con la plantilla esta para saber qué LED se enciende cuando los flaps están a 15, 30 o full flap. Ahora voy a medir lo que mide esto y voy a hacer una etiquetita aquí pequeña para saber los grados que están extendidos. Desde el extremo superior hasta el inferior de los LEDs hay 25 milímetros y los LEDs que se encienden en full flap en 30 y en 15 son estos que están marcados aquí, y luego tengo un ancho para la etiqueta de 10 milímetros. Así que la voy a calcular y voy a hacer una etiqueta con metacrilato. Y una vez que he medido los grados de los flaps y la correspondencia con la luz, he hecho esta plaquita y he marcado los 15 grados de flaps, los 30 y los full flap. También he añadido esta para la palanca, esta para el trim. Aquí quizá pues la despegue y añada escalas del trim que hay que poner para el aterrizaje, etcétera. Y aquí voy a poner esta de aquí para el alternador, las bombas de fuel y las baterías que van a ir aquí. Graduando lo del tema de los flaps para ver el ángulo que cogían, pues tenía que tener encendida la batería y me fui y dejé puesta la batería. No comprobé que estaban aquí encendidos los pilotitos de flaps y de trim, y cuando llegué la siguiente vez pues la batería estaba muerta, así que he tenido que comprar una batería nueva y ya está montada. Así que esa es otra cosita que me ha pasado y que hay que tener en cuenta en los checklists. Ahora voy a cambiar el aceite de la reductora y para ello voy a sacar el avión, voy a calentarlo para que salga mejor y ahora lo veremos. Pues después de un ratito calentando el motor ha llegado a 42 grados el aceite y lo que he hecho ha sido quitar el tapón superior para que entre el aire y facilite la salida del aceite por el tapón inferior. Y he usado una lata vacía de disolvente y lo he vaciado. Así a simple vista me ha parecido que ha salido muy poco. Entonces me he preocupado por si ha habido pérdidas que yo no me he dado cuenta o algo raro. Después he guardado la lata esa para poder medirla después y usando el vaso medidor de pintura he echado 10 onzas que son 300 mililitros, 300 centímetros cúbicos. He puesto el tapón con un poquito de teflón y he echado el aceite por aquí, poco a poco para que no borbotee. Y luego he puesto el tapón. Y para corroborar pues he usado el mismo vaso medidor donde he medido el aceite para echarlo, he volcado la lata de disolvente y efectivamente pues
300 mililitros es lo que ha salido, así que perfecto. La impresión era que había salido bastante menos. Pero bueno, ya está cambiado el aceite y ya tenemos otra hora para poder rodar, etcétera, porque durante las primeras 5 horas hay que cambiarlo el aceite cada hora. Así que esto está listo ya otra vez para rodar. Estoy montando esta cinta de espuma, esta cinta adhesiva, en el borde interior de las puertas para evitar que el aire entre. Bueno, no sé si entrará o no, pero se la pongo porque no cuesta nada y así espero que quede más sellado que sin esta cinta. Primero he limpiado con alcohol isopropílico todo el contorno y luego lo he ido pegando. He comprado este cronómetro de cocina en Temu por el increíble precio de 60 céntimos, me parece. Tiene cuenta atrás y hacia adelante. Y lo voy a instalar aquí justo entre los dos asientos y para ello me he hecho esta pieza con la impresora 3D. Aquí he puesto un velcro, aquí voy a poner otro para que se quede pegado y lo mismo aquí y en la parte trasera del reloj. Y quedará así. Y así es como queda el cronómetro. Queda un poquito que se mueve, pero vamos, no pasa nada. Voy a poner los últimos remaches que quedaban por poner, que son estos de aquí, que son de los de 4 milímetros. Así que con esto ya quedarían terminados todos los remaches. Bueno, pues ya se terminaron los remaches. He grabado estos últimos así como he podido porque es un sitio un poco incómodo y estoy aquí solo. Pues ya con el cambio del aceite de la reductora hecho, he cerrado la capota, he quitado el sensor de temperatura que había por aquí, que usábamos para comparar la temperatura medida en 2 puntos. Ya he visto que no varía demasiado, así que ya lo puedo desinstalar. Y el avión está listo ya para los vuelos de prueba. Ya tengo piloto de pruebas que lo ha estado rodando y le gusta mucho cómo responde el motor, la dirección, los frenos, etcétera. Tengo la matrícula provisional, que solo hay que ponerla en el fuselaje. Tengo el seguro, tengo la autorización del propietario del aeródromo. Así que lo único que me falta es volver a calcular el centro de gravedad y una pesada adicional que le voy a hacer. Y una vez que esté hecho eso, envío todos los papeles a ESA y espero que no tarden mucho en autorizarme para los vuelos. Así que en el siguiente episodio lo que vamos a ver es calcular otra vez el centro de gravedad y el pesado del avión. Y aquí termina este episodio. Nos vemos en el siguiente. Gracias por seguirme. Hasta luego.